Y yo sé que algo grande está pasando en este lugar, algo hermoso. Tal vez alguien diga, pero yo no veo nada. Resulta que qué bonito es tener fe cuando se tiene las cosas, ¿verdad? Eso será fe. Eso es una fe, podríamos decir, una fe bonita, una fe hermosa, una fe de tranquilidad y paz. Pero qué bueno es tener fe cuando no hay, tener fe cuando se está enfermo, tener fe cuando está un problema, pero uno está agarrado de que se va a sanar y está agarrado de que Dios prospera y que Dios bendice. Ahí es donde la fe se pone a prueba. Amén. Y entonces cuando digo esto es porque sé que está haciendo algo el Señor. Tal vez alguno no lo vea, pero sí el Señor nos está llevando a cosas grandes. Las predicaciones anteriores, que han sido dos temas primero fue la revelación del yo soy, y luego la segunda fue revelación del yo soy por el Espíritu, y esta revelación de la palabra por el Espíritu. Estos son temas del libro, estas son enseñanzas del libro que está en el proceso, que bueno, confiando en el Señor, en este mes ya esté en las manos suyas. Amén. Bien. Juan capítulo 16 nos dice el Señor con respecto al Espíritu Santo. Y le dice, tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las van a entender. Lo que el Señor les estuvo diciendo por mucho tiempo a los discípulos, ellos la entendían, pero a veces habían cosas que no las tenían claras. Pero Él les dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a entender lo que no han entendido conmigo. Y era un privilegio para ellos tener al Señor Jesús, al Dios hecho hombre, a la palabra de Dios hecho hombre, encarnada con ellos. Pero el Señor les dijo, les conviene más que tenerme a mí, al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo estaba con Jesús, y el Espíritu Santo también estuvo en el Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor dice esto, de que les convenía que se fuera, y también que lo iban a entender después, muchas cosas que no tenían claro, lo iban a entender, realmente es porque el Espíritu Santo es el que nos muestra la verdad de la palabra. Por eso dice el Espíritu de verdad. Ahora, no es que Jesús no mostró, Jesús sí mostró, pero el Espíritu Santo es el que va a dar más claridad. Ahora, si miran bien los versículos que leímos, les vuelvo a leer, dice, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjense, el Espíritu Santo que está hoy con nosotros no va a decir algo diferente, pero también la pregunta de algunos puede ser, ¿y dónde está el Espíritu Santo para que me hable? ¿Verdad? O sea, ¿dónde puedo yo verlo para yo creerle o para poder entender al Espíritu Santo? Yo no veo al Espíritu Santo. La Biblia dice que está en el corazón de cada uno de nosotros, que por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Bien, entonces dice, anunciará cosas que han de venir. Eso significa futuro. Pero también sigue diciendo, me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es lo de Jesús? Lo de Jesús es lo que Jesús dijo. Tomará de lo mío y lo anunciará. Significa va a hablar, y hablar tiene que ver con palabras. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, toma de lo mío y os lo anunciará. Bien, hay cosas que el Señor dijo que no eran muy claras, pero lo que yo puedo ver es, si el Espíritu Santo hoy dijera cosas diferentes a lo que dijo Jesús y a lo que dijo el Padre Celestial, entonces podríamos decir que se acepta de alguna forma lo que han dicho de una forma errada con respecto a Dios tres personas distintas. Porque cuando alguien es distinto,
piensa distinto y habla distinto, ¿verdad? 3 personas distintas. Yo podría agarrar un grupo de hermanos y decirle a 3, le digo a uno unas palabras y que ese se las tramita a otro y luego ese segundo al tercero. Tal vez pueda recordar todas las palabras, pero lo más lógico es que las palabras no van a ser las mismas que le dijo la primera persona. ¿Por qué razón? Porque siempre habrá una diferencia, pero cuando dice que el Espíritu Santo va a decir lo mismo que Jesús y va a decir lo mismo que el Padre, esto es una muestra de que Dios es uno y que Dios no cambia y que el Señor no va a decir algo diferente a lo que dijo, el Espíritu Santo no va a decir algo diferente a lo que dijo Jesús, ni tampoco Jesús vino a decir algo diferente a lo del Padre, sino que es uno solo. Por eso la Biblia dice que Dios es uno. Bien, ahora, ¿cómo habló Dios al principio? ¿De qué forma habló? La forma en la cual Dios habló fue una forma audible. Y esta forma audible significa Dios habló al hombre, Dios habló a través de los ángeles, y los ángeles eran mensajeros. Si ustedes miran la palabra, Dios le habló a Moisés y dice que el ángel le dijo no te acerques. O sea, Dios hablaba a través de ángeles, y los ángeles o el ángel del Señor tomaba como si fuera el mismo Dios. Algunas personas han llegado a decir que el ángel del Señor era el mismo Dios, y eso no es así, porque la misma Biblia dice que solamente el nombre del ángel, que el nombre de Dios estaba sobre el ángel y que era como si fuera el mismo Dios, pero no es el ángel Dios, porque la misma Biblia nos dice que ningún ángel, los ángeles son seres creados y Dios siempre ha existido. Amén. Entonces hay una diferencia. Esta forma audible de Dios, de hablar de esta forma audible, que eran oír voces, eran oír y ellos obedecer a esa voz que Dios habló, y luego fueron recogiendo o recordando, recordando todas las palabras que Dios habló y las contaba a su descendencia, el pueblo. Esto se le dio un nombre, se le dio el nombre de la Torá oral. Esto es para los judíos. La Torá oral significa la enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel, pero fue hablada. Y esta Torá oral, o esta enseñanza oral, o esta forma de hablar Dios de una forma audible, oral, tuvo que llevarse a escritura. Pero también mirando los estudios y mirando los estudios judíos, dicen que la parte escrita de la Torá tiene que ver con los mandamientos, porque Torá escrita significa, como la misma palabra, escrita. Y cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, dice que fue con el dedo de Dios que los escribió. Entonces lo toman como de esta forma, escrito. Pero antes de que Dios hablara y escribiera, o mejor dicho, antes de que Dios escribiera y le diera los mandamientos a Moisés, antes le había hablado, no escribió y le mostró, sino le habló y después lo llevó al monte y le dio los mandamientos. Pero ¿qué es lo que podemos ver con esto, con la historia del pueblo de Israel? Que Dios habló de esta forma audible, o oral, o tradición oral, o la Torah oral, y también nos hablan de la Torah escrita. Para que la Torah escrita se diera como Torah escrita, fue porque lo que se habló, lo audible, se escribió. Ahora, algunos estudios judíos, mirando ahorita en estos tiempos, dicen que la Torah oral tiene una explicación más clara a la Torah escrita. Y podríamos decir que se puede tomar como válido, por decir que lo que Dios dijo y habló se lleve a una escritura, o les doy un ejemplo mejor, los mandamientos. El Señor dio los 10 mandamientos,
Pero la parte oral, dicen los judíos que ellos dan una explicación o una aclaratoria, algo más claro a esos mandamientos. Entonces llegan a la conclusión y dicen que la Torá oral tiene más explicación que la Torá escrita. Pero es lo siguiente: para que yo pueda creer a la Torá oral, significa que ya se escribió. O otro ejemplo mejor, la historia de la iglesia de Jesús con los apóstoles. Los apóstoles vivieron, compartieron con Jesús, tuvieron experiencias con Jesús, vieron los milagros de Jesús, y después que ya Jesús resucitó y ya Jesús ascendió a los cielos, con el tiempo comenzaron ellos a llevar toda esa historia, toda esa experiencia con Jesús, a llevar la Escritura. Y por eso vemos nosotros 4 evangelios, que son 4 formas en la cual cada uno de ellos vio a Jesús. Mateo vio de esa forma a Jesús, Marcos, Lucas y Juan. Juan por lo menos se enfocó más en la parte de Jesús, en la deidad, en la divinidad, en la parte del Padre y el Espíritu Santo. Marcos se mostró más en la parte de sanidad. Mateo se mostró más en las enseñanzas de Jesucristo, en los consejos que el Señor dio. Y Lucas podríamos decir que fueron muchas enseñanzas de parábolas, aunque hay muchas explicaciones, pero por lo menos esas 4. Entonces uno ve que cada uno dio un punto. Pero ¿qué ocurrió? Después vino la vida de los apóstoles y también escribieron la vida de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Cuando llegaron a tomar el Nuevo Testamento, que fueron los mismos judíos los que llevaron las escrituras del Nuevo Testamento, para ellos poder decir, porque fíjese que eran 12 apóstoles, significaría que podrían haber sido 12 evangelios, ¿verdad? ¿Cómo lo vio Judas? Pero no tuvo chance de escribir nada. Pero sí, cómo lo vieron todos los demás, cómo cada uno vio a Jesús y recogieron la información y llegaron a una conclusión. Cada quien decía, bueno, yo vi a Jesús de esta manera, y escribían y escribían. Ahora, la conclusión de ellos significaba que lo que vio uno tenía que estar casi de acuerdo en todas las cosas de lo que vieron los demás. Por eso en los evangelios se dice que en paralelo, o que hay un evangelio o un párrafo que se repite en los 4 evangelios. Por lo menos algunos puntos se repiten, en otros no se repiten. En uno habla de la genealogía, pero sí, uno está de acuerdo con otro. ¿Por qué les digo todo esto? Porque con los judíos, cuando el comienzo en la creación, y cuando la historia de Moisés, y cuando la historia de Josué y todos los profetas y los reyes, lo que el Señor hizo fue, ellos hicieron fue, los judíos, la traducción oral significa lo que ellos escucharon de los ángeles y experiencias que tuvieron ellos, y entonces llegaron a llevar toda esa experiencia a una escritura. ¿Por qué la llevaron a escritura? Porque si hoy no se hubiese escrito lo que ocurrió con Jesús, y sin embargo, aunque se llevó escrito lo que ocurrió no con Jesús, con la creación y con el pueblo de Israel, sin embargo hoy la gente está diciendo que el hombre viene del mono, y que el hombre viene del Big Bang y de un poco de cosas, o sea, de una explosión. Aunque hubo escrito, llegan a eso. ¿Cómo hubiese sido si no se hubiese llevado la escritura? Hubiesen más de 1000 opiniones de cómo vino el hombre. No fuesen las 3 que se están dando, o 3 o 4 que se están dando, sino que fuesen muchas más. Entonces, para que la parte oral se le diera como culminación o terminación a esto, se llevó a escritura. Y lo escrito o lo oral tiene que estar de acuerdo al escrito.
Es lo mismo que yo agarre la Biblia y lea un pasaje y yo le dé una explicación a un pasaje de la Biblia y haga de ese pasaje un libro, y entonces les enseña a ustedes que tienen que creer más a lo que dice el libro que a lo que dice la Biblia. Ustedes no pueden creer a un libro que yo pueda sacar o a un libro que cualquier cristiano pueda sacar y que hable cosas bonitas, pero que la Biblia no lo diga, porque eso no tiene valor. Por más bella explicación que haya y por más lindo que sea, no tiene valor, porque la Escritura no puede cambiar. Yo no puedo darle mi explicación ni mi interpretación. La interpretación que yo le dé a la palabra y que saque un comentario y haga un libro, tiene que estar basado en la misma Escritura, porque si no, esos son fábulas, como dice la misma Biblia en las cartas del apóstol Pablo, diciendo fábulas y historias huecas. La Biblia, si yo leo un pasaje de la Biblia, si yo leo un versículo y le doy una explicación, esa explicación que yo estoy dando, que tal vez en ese versículo no esté, para que tenga valor tiene que estar explicado en otro versículo de la Biblia. Ahí sí tiene valor. Entonces, cuando digo todo esto, es porque los judíos llevaron esta experiencia de oír a Dios a través de los ángeles, lo tuvieron que llevar a la Escritura, y la traducción oral o la Torá oral tiene que ser la misma, no puede ser diferente. Vuelvo y le digo, si es diferente, no hay concordancia, estaría mal todo. La Biblia nos muestra que Dios es uno solo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Ahora, el Hijo es uno con el Padre porque el Hijo es la palabra del Padre, y lo que el Hijo dice que es la palabra del Padre tiene que estar de acuerdo a lo que el Padre dice, porque es la palabra del Padre. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, tiene que estar de acuerdo al Espíritu, a Jesús y al Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del mismo Creador o el mismo Padre. Entonces, digo esto porque es que todos tenemos que estar alerta con esto, porque hay muchas personas que hablan muchas cosas bonitas, hablan cosas de Dios, pero si lo que está diciendo no lo apoya la palabra de Dios, chao, hasta ahí llegó su bonita enseñanza. No pueden aceptar una enseñanza, tienen que aferrarse a la Escritura. Ahora, fíjese lo que dice el pasaje principal. Con respecto al Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué toma el Espíritu Santo de Jesús? Lo que dijo Jesús. Pero sigue diciendo, y lo anunciará. Pero luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo, toma de lo mío y lo anunciará. Si ustedes miran bien ese versículo, está diciendo que el Espíritu Santo habla lo mismo que Jesús, pero que el Espíritu Santo toma lo de Jesús, que también es del Padre. Fíjese que ahí está mostrándose como uno solo. El Espíritu Santo no va a decir nada diferente. Amén. No va a decir nada diferente. Bien. Ahora, la enseñanza se llama, ya le dije, ¿no? Revelación del Espíritu por la palabra. Revelación significa ver lo que está, o más bien podría decirse mostrar lo que está. Revelación del Espíritu, pero ¿a través de qué? De la misma palabra. Se muestra el Espíritu, pero por la palabra. Bien. ¿Por qué razón el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se mostró tanto como se muestra en el Nuevo Testamento? ¿Por qué el Espíritu Santo no hubo tanta revelación? Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 3, que la semana pasada prediqué. Dice que Efesios 3:5, creo que es ese versículo que dice así.
dice que solamente en los postreros días o en los postreros tiempos o al final de los tiempos es donde se muestra más la revelación del Mesías a los apóstoles y profetas, pero en estos tiempos, dice, lo que no fue mostrado antes, ahora ha sido mostrado de una forma más clara, porque es en estos tiempos donde el Señor está dando más revelación. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento no había tanta revelación? El Espíritu Santo estuvo sobre sacerdote, profeta y rey. Y sacerdote, profeta y rey eran sacerdote, profeta y rey porque eran ungidos por el Espíritu Santo. Significa llenos del Espíritu Santo, significa ungidos con aceite por el Espíritu de Dios a través de los mismos hombres. Pero eran solamente ellos nada más. Pero en el Antiguo Testamento hay una razón muy importante por la cual el Espíritu Santo no se mostró con tanta revelación. ¿Saben por qué razón? Porque la palabra de Dios no había sido revelada todavía. Les explico de otra forma, para que la entiendan mejor. Para que pudiera venir, o para que hoy pueda venir el Espíritu Santo al corazón de nosotros, es porque primero tuvo que venir Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Isaías 55 nos dice que así como del cielo cae la lluvia y empapa la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con la cual fue enviada. La palabra de Dios fue enviada. ¿Quién es la palabra de Dios? Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo estuvo con nosotros, los discípulos, dijo Juan. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Jesús después les dijo, el pasaje que les leí, ahorita no van a entender lo que les voy a decir. Pero también les dijo, les conviene que yo me vaya. Creo que es Juan 16:7. Dijo el Señor, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no era derramado sobre toda carne? Pero sí Joel 2:28 o el profeta Joel dijo que iba a ser derramado en los postreros días el Espíritu sobre toda carne. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento no fue derramado y por qué si en el Nuevo Testamento fue derramado el Espíritu sobre toda carne? Porque como ya vino Jesús, murió y resucitó, ya había cumplido la palabra y después de la palabra, dijo el Señor, viene el Espíritu Santo que lo enviaré desde el Padre y también dice, el Padre les enviará el Espíritu. Quiere decir que para que pudiera venir hoy el Espíritu Santo, tenía primero que venir Jesús, ¿sí? Para que pudiera venir el Espíritu Santo, tenía que venir primero la palabra. Para que el Espíritu Santo se pueda mostrar hoy a todos nosotros y estar en el corazón de todos nosotros, es porque nosotros aceptamos la palabra o aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Sí están claros? Si no están claros, van a estar claros. Pongan atención. Si no hubiese venido Jesús, Dios no podía enviar el Espíritu Santo. Porque tenía que venir primero Jesús a morir para cargar el pecado de la humanidad y luego ahí sí poder derramar el Espíritu Santo. Si no viene Jesús, no podía venir el Espíritu Santo. Si no viene la palabra, no puede venir el Espíritu Santo. Por eso la enseñanza, revelación del Espíritu por la palabra. El Espíritu se muestra cuando se muestre o cuando se acepte la palabra. Si no se acepta la palabra, no viene el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí vamos bien ahora sí? Si no viene el Espíritu Santo, no se va a entender. Dios se muestra por el Espíritu si creemos a Él. ¿A quién? A su palabra.
Bien, ahora lo siguiente. ¿Qué da el Espíritu Santo a los hijos de Dios? ¿Qué da el Espíritu Santo a los hijos de Dios? El Espíritu Santo nos da a nosotros dones, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones? Sanidad, milagros, fe, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, don de revelación, que es conocimiento, donde se me fue, me falta creo que uno, fe, conocimiento, milagros, interpretación, bueno, los dones del Espíritu Santo. Primera carta a Corintios capítulo 12, ahí están todos los versículos, y dice todos esos versículos, y todo es por el mismo Espíritu. O sea, todos los dones vienen por el Espíritu Santo. Pero la única forma de que nosotros podamos tener los dones del Espíritu Santo es porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no puede tener ningún don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice el Señor a través de Pedro. Pedro estaba hablando con los judíos, dijeron ellos en los versículos anteriores, ¿qué hacemos? Nosotros hemos pecado, reconocemos que Jesucristo es el Señor. Y les dice Pedro, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que para poder recibir al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo es por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto nos muestra que el Espíritu Santo se va a mostrar en nuestra vida, va a actuar. El Espíritu Santo actúa en nosotros si aceptamos la palabra. El Espíritu Santo se mueve en nosotros, hay milagros si aceptamos la palabra. Si no se acepta la palabra, no va a venir. Ahora, ¿qué más viene del Espíritu Santo al ser humano, al creyente, al Hijo de Dios? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dominio propio, bondad, templanza. Todos estos son los frutos del Espíritu Santo en el ser humano. Pero les voy a leer, antes de seguir con esto, primera carta a Corintios capítulo 2, para poder entrar en la explicación de los dones y el fruto. Fíjese lo que dice primera Corintios 2. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu que cada uno de nosotros tenemos y que nos da vida al cuerpo. ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Bien, pongan atención, fíjense lo que dice aquí. ¿Quién de los hombres sabe lo íntimo de cada quien, sino su espíritu? Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que Dios da para saber las cosas de Dios. Antes habla de la revelación del espíritu, de este pasaje, de estos versículos. Pero fíjese que el Espíritu Santo, que conoce los secretos de Dios y que sabe lo que Dios tiene, lo que Dios es, habla al espíritu nuestro. Y cuando yo acepto lo que el Espíritu Santo me está hablando a mi espíritu,
es donde comienzo yo a tener, como dice, sabiduría, comienzo a entender lo espiritual y comienzo a discernir y comienzo a ver que hay, los versículos siguientes de donde terminé, dice, pero el hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, termina diciendo este pasaje. Entonces, hay una diferencia entre el hombre que no tiene al Espíritu Santo, sino que solamente tiene su espíritu. Normalmente el ser humano tiene espíritu, por eso tiene vida. Un espíritu, y ese espíritu le da vida al cuerpo y se forma el alma. Pero ¿qué ocurre con ese espíritu del ser humano que no tiene a Cristo Jesús y por lo cual tampoco tiene al Espíritu Santo? Esa persona que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, que en otras palabras no es un cristiano obediente ni un cristiano, quien le habla a esa persona son los espíritus del mal. Y por esa razón es que la persona termina queriendo quitarse la vida, queriendo matar a otra persona, habla y dice palabras que no es Dios. Y algunos le dicen, usted sirve para medio, pero como para medio, ¿quién sabe qué? ¿Verdad? ¿No han escuchado? Usted como que sirve para medio, porque el diablo le está haciendo fiesta. Eso es lo que le dice, usted es medium tonto. Bien. Ustedes no, ¿no? Ustedes tienen el Espíritu Santo. Bien. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos revela los secretos de Dios. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu? Pongan atención. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu? Va a hablarnos lo que dijo el Padre Celestial en el Antiguo Testamento. Pero también va a hablarnos lo que dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo lo que va a decir a nuestro espíritu no van a ser palabras de Él, porque dice el pasaje principal que leí, dice, Él no vendrá con un mensaje propio o con un mensaje independiente o con un mensaje de Él, por solamente anunciará, tomará de lo mío y tomará de lo del Padre, porque lo del Padre es mío. Y cuando yo les hablé con respecto a la Torá y con respecto a la Torá oral y la Torá escrita, tiene que haber acuerdo entre las dos, porque si no hay acuerdo entre las dos, ¿cómo sería entonces el Espíritu Santo tomando lo del Padre, que algunos digan que es del Padre y es la oral, cuando no dice lo mismo de lo escrito? Entonces yo lo que diría el Espíritu Santo, bueno, pero pónganse de acuerdo para poder yo decir cómo son las cosas. Porque si yo digo lo que dice lo oral, pero la escritura o la Torah oral y la Torah escrita está diferente, primero arreglen el problema para yo poder decir lo que el Padre dice. ¿Sí me entienden lo que estoy diciéndoles? O sea, si fuera de esa manera, porque es que los judíos, algunos están diciendo que la Torah oral está más explicada que la escrita. No, la Torah oral podrá dar una explicación, pero esta Torah escrita se explica por sí sola, lo mismo que la Biblia. Vuelvo y les digo, yo no puedo sacar una explicación muy bonita de la Biblia, pero que esté diferente a lo escrito. Hasta ahí llegó mi inspiración, que no es de Dios. Tiene que haber acuerdo. Entonces, el Espíritu Santo, lo que nos va a decir a nuestro espíritu, va a decir lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento el Padre. Y va a decir lo mismo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. Bien. Ahora sí entremos en la parte del fruto del Espíritu. ¿Cómo hago yo para dar fruto del Espíritu Santo? Porque aquí la Biblia nos habla en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es. Hay comentarios de algunos estudiosos que dicen que
se está refiriendo al espíritu humano y que también el Espíritu Santo. Lo que tiene el Espíritu de Dios es lo que dice Gálatas 5:22. Lo que tiene es: Dios es amor, es paz, es paciencia, es bueno. Todo eso de Gálatas 5:22 es lo que es el Espíritu de Dios. Es lo que es el Padre, es lo que es el Hijo. Ese es el fruto de Dios, es lo que es Dios. Pero también dice que nosotros, si leemos Gálatas 5:22, ahí termina diciendo, fíjese lo que dice, versículo 24. O les leo mejor, 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra, pongan atención, en contra de tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías, significa cristianos, crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ajá. Ese fruto es del Espíritu de Dios, ese fruto es del Padre, ese fruto es del Hijo. Pero también ese fruto debe estar en nosotros. Significa que nosotros debemos dar ese fruto. Dios no nos va a regalar el fruto. Dios no nos va a regalar a nosotros que tengamos amor. No va a regalar a nosotros que seamos buenos. No va a regalar a nosotros que tengamos dominio propio. No, Dios no regala eso. Regalo es don y este es fruto. Hay una diferencia entre el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. El fruto, ¿qué es un fruto? Un fruto es algo que sale solo de una rama, de un árbol, que sale por sí solo. El fruto tiene que salir de nosotros mismos. Dios tiene ese fruto, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos muestra el amor a través de la palabra. Cuando yo obedezco a la palabra, debe producir fruto en mí. Si la Biblia me dice que yo tengo que amar al prójimo como a sí mismo y yo decido amar al prójimo como a mí mismo, amar a Dios y amar al prójimo, desde ahí, desde el momento que yo decida amar al prójimo, comienza en mí el fruto del amor. ¿Sí? Igualito, cuando yo decido obedecer la palabra que dice tengan dominio propio y de repente usted como que se desespera y como que dice mejor voy a orar, Señor dame paz, Señor te entrego esta carga, te entrego esta preocupación, se calma, toma paz, comienza usted a dar fruto de paz, fruto de paciencia. Ahora la paciencia se prueba, ¿verdad? La paz se prueba, pero nosotros comenzamos a dar y a tener fruto del Espíritu Santo cuando obedecemos a la palabra escrita. Amén. ¿Sí? ¿Me entiende? Cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que usted viene a la iglesia y el predicador, el pastor les dice, hagan esto y tendrán esto porque eso lo dice la Biblia. Cuando usted lo hace, usted está cambiando, los demás van a ver en usted un cambio, van a decir, pero usted ya es diferente. Eso significa, están viendo un fruto diferente en usted, ¿verdad? Pero si le dicen, usted no ha cambiado nada, usted está peor que cuando comenzó, usted no está dando ningún fruto, el deseo de la carne está vivo ahí. Y Gálatas 5:19 sí dice cuáles son los deseos de la carne. Pecados, para no decir cuáles. Entonces, pongan atención. El Espíritu habla a nuestro espíritu y nosotros decidimos obedecer y se comienza a dar el fruto del Espíritu. Amén. Pero están los dones. ¿Cómo es eso de los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo dice que por aceptar a Jesús recibimos el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago yo para que ese don del Espíritu Santo crezca, se dé más y pueda tener más dones?
¿Qué don cree usted que tiene? Aparte de su marido, si es casada. Tal vez usted llega a un lugar y usted dice, algo no me cuadra aquí, algo raro. Usted tiene un don de discernimiento de espíritus, por lo menos dice algo, siento algo que no es de Dios. Hasta dice, me huele como a tabaco. Y no es porque ande en eso, sino que es un discernimiento, un discernimiento. O tenga el don de lenguas, o tenga el don de sanidad, o tenga el don de milagros, tenga dones que da el Espíritu Santo. Ahora, si la Biblia nos dice que por recibir al Espíritu Santo, a recibir a Jesús como Señor y Salvador, vienen dones del Espíritu Santo a nosotros, esos dones tienen que multiplicarse. Pero ¿cómo hago yo para que esos dones hayan más y hayan más y hayan más? Hace tiempo yo le pregunté a un profeta que cómo hacía él para poder dar las profecías, o sea, porque hay preguntas que uno se hace, ¿no? Y uno como que quisiera saberlas, si uno no las tiene, otro las tiene, entonces dígame cómo es eso, ¿no? Yo le dije, ¿cómo es que usted tiene ese don de profecía? Dice, bueno, primero Dios me lo dio, ¿verdad? Es un regalo, no sabe cómo, se lo dio Dios. No le preguntó, pero explíqueme de dónde viene ese regalo. No, gracias, Señor. Entonces, él me decía, lo que ocurre es que yo oigo en mi ser, en mi espíritu, en mi corazón, oigo una palabra que no estaba en mí, porque yo estaba tal vez leyendo la palabra, o estaba orando, o estaba haciendo otra cosa, o estaba en la iglesia, pero siento que me dice algo de alguien, o algo de mí. Y cuando él me decía, cuando yo digo lo que escucho que me dice, que sé que es de Dios, ahora, ¿por qué puedes saber que es de Dios? Porque lo dice el Padre en el Antiguo Testamento, lo dice Jesús y lo oye del Espíritu Santo. Pero si lo que él oye, nunca la Biblia en el Antiguo Testamento lo dijo y nunca Jesús lo dijo, y él dice que el Espíritu Santo lo dice, no es ningún Espíritu Santo, es un espíritu del mal que le está hablando. ¿Por qué razón? Porque, por eso les dije, lo Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o mejor dicho, lo del Padre con el Hijo y el Espíritu, tiene que ser lo mismo. No puede haber diferencia. Tiene que haber acuerdo, tienen que ser las mismas palabras. Jesús dijo, se dijo a sus antepasados, ahora yo les digo. Fíjese que muchas de las enseñanzas de Jesús lo dijo el Padre y él dijo, y yo les digo. Ahora, cuando Jesús dijo, dio más claridad, pero era lo mismo. Por decir, el Señor se dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio. Ahí no explicó más. Pero el Señor les dijo, pero yo les digo, el que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio. O sea, se lo dio más clarito, pero no le dijo diferente, solamente dio una explicación más. Si mira con deseos adulterio. Ahora, ¿qué puede decir el Espíritu Santo con respecto a esto? Si usted oye una voz y dice, te digo esto, pero diferente al Padre y diferente al Hijo, no, adulterio es solamente aquello, pero usted puede tener otra. Ay, gracias Espíritu Santo, menos mal que me la aprobó. No, ahí no es ningún Espíritu Santo. Y entonces el profeta me decía, en la medida que yo digo lo que sé que Dios dice y no tengo temor y voy y le digo a la persona, el Señor te dice esto y el Señor te dice esto y el Señor te dice esto, se cumple lo de Mateo 25, donde dice 5, 2 y 1 talento. El que tenía 5 produjo 5, el que tenía 2 produjo 2, el que tenía 1 lo enterró. Si usted recibe de Dios y usted dice, mejor no digo nada, usted enterró eso y no espere recibir otro don, porque no fue capaz de producir
esa palabra que Dios le dijo que dijera para alguien que usted sabe que es de Dios, porque no está en contra de la palabra, entonces no va a producir. Ahora, ¿por qué revelación del Espíritu por la palabra? Porque es que el Espíritu Santo va a mostrar la palabra. Perdón, el Espíritu Santo se va a mostrar por la palabra. ¿De qué manera? Les explico mejor. Lo audible, las voces son palabras, ¿verdad? Son palabras. Si yo estoy en Dios, si estoy en obediencia a la palabra, si estoy creyéndole a la palabra, si estoy en oración y el Señor me dice, o el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, me dice a mi corazón, me dice a mi espíritu, o yo oigo dentro de mí que el Señor me dice algo y yo obedezco a esa palabra, por obedecer a esa palabra que me está dando el Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo se va a mostrar y va a haber una aceptación y va a haber un milagro. Amén. Les explico mejor. La mujer del flujo oyó que Jesús había dicho en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para sanar, para dar libertad al cautivo. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? Esta mujer ya había oído una palabra y ella vio que pasaba Jesús, se enteró de que pasaba Jesús, pero ella se dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, me sanaré. Ahora, el milagro no estaba por tocar el manto, porque el manto no era el milagro. El manto era creer a esa palabra que el Espíritu Santo le estaba dando a ella, porque había aceptado que Jesús era el que sanaba, y aceptar a Jesús que sana está aceptando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a hablarle al corazón de esta mujer y ella aceptó esa palabra, si tocas al Señor te sanas. El Espíritu Santo vino por creer a la palabra del Espíritu, que fue la palabra de Jesús, que fue la palabra del Padre. Amén. ¿Está fácil? ¿O está difícil? ¿Cómo hago yo para poder crecer, para que el Espíritu Santo se glorifique? ¿Cómo hago yo para que el Espíritu Santo, vuelvo y les digo, si hemos aceptado a Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí y está conmigo? Y el Espíritu Santo me habla porque habla mi espíritu. Lo que ocurre es que como nosotros, cada uno está tan ocupado, tan distraído, tan en lo suyo, que está oyendo son muchas voces, pero no oye la voz del Espíritu. Y el Espíritu se va a manifestar si le creemos a la palabra del Espíritu. Entonces, la revelación del Espíritu viene por la palabra del mismo Espíritu, que es la palabra de Jesús, que es la palabra del Padre, porque no puede estar en contradicción el Espíritu Santo con Jesús ni con el Padre Celestial. Entonces, si usted siente, usted está orando en su casa, o usted está ahí sentadito, y yo sé que el Espíritu Santo les está hablando a ustedes, algo les está diciendo, ¿dónde se va a dar lo que usted quiere? Cuando usted le crea a esa palabra que el Espíritu Santo le está hablando a usted. El Espíritu Santo se manifiesta y sana. El Espíritu Santo se manifiesta y da profecía. El Espíritu Santo se manifiesta y hay milagros. El Espíritu Santo se manifiesta y hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos al Espíritu. Y se muestra o se revela el Espíritu por la palabra del mismo Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Sí la agarraron, sí la entendieron, sí van a recibir milagros, sí van a ser sensibles a Dios. Fíjese algo más que dice el pasaje principal. Vuelvo y les leo, pongan atención.
11:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo nos va a decir lo que va a pasar. ¿Y cómo se va a hacer en usted efectivo o un milagro o una respuesta cuando usted le crea a eso que el Espíritu Santo dice que va a pasar? Por decir, nosotros oramos: Señor, tengo esta necesidad, Señor, tengo esta dificultad, Señor, tengo este problema, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, ¿cómo hago con esta dificultad? ¿Cómo hago con mis hijos? Y el Espíritu Santo le anuncia lo que tiene que hacer, le muestra lo que tiene que hacer. En usted está que sea sensible a esa palabra del Espíritu y se da lo que Dios dijo que iba a pasar, que no ha pasado, pero que va a pasar. Por eso dice, les anunciará lo que habrá de venir. Por eso el pasaje de 1 Corintios 2, del versículo 6, que leí la semana pasada sobre la enseñanza anterior. ¿Por qué razón algunos no han entendido lo que Dios está haciendo? Porque no saben lo que iba a venir. ¿Sí recuerdan el pasaje? ¿Por qué los príncipes de este mundo crucificaron al Señor? Porque no sabían quién era Jesús. Porque no habían tenido la revelación del Espíritu Santo. Dice, pero nosotros sí sabemos cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha dado a los que la aman. Y las hemos recibido por el Espíritu Santo. Quiere decir que en todos nosotros está que Dios nos hable a través de su Espíritu y nos muestre lo que Dios va a hacer con nosotros. Si nosotros nos golpeamos, nos tropezamos, es porque nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Pero si tenemos el fruto, que el fruto es paciencia y paz, pues entonces yo espero. ¿Cuántas veces el Señor no nos muestra que no hagamos algo y uno, es que tengo que hacerlo, y nos tranca por aquí, y es que tengo que hacerlo, y nos muestra por otro lado, y es que yo lo hago, y lo hago, y me golpeo, y digo, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y dice, ay, pero hasta le provoca al Señor sacar un palo y darle para que entienda, ¿no? Pero le estoy hablando por aquí, y no entiende, entonces ¿cómo me va a echar la culpa a mí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos anunciará lo que habrá de venir. Esto quiere decir, en ustedes está, en mí está, recibir el milagro. Si se está orando por sanidad, si se está orando por lo que sea, y usted se agarra de esa palabra que el predicador o el pastor está declarando, reciban su milagro, eres sano. Si usted dice, yo me apropio de esa palabra, recibe sanidad. Pero si la persona dice, no, es que eso ya es imposible, pues se quedó imposible. Pero si usted dice, si usted lo dice, Señor, yo lo creo. El Espíritu viene. ¿Y qué es lo que tiene el Espíritu Santo? Para terminar y repetir lo mismo. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Dones. ¿Y qué son los dones? Sanidad y milagros. Fe. Así que usted quiere recibir sanidad. Usted quiere captar lo que Dios le está diciendo. Usted quiere ser sensible al Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a manifestar obrando y sanando? Cuando yo le creo a la palabra del Espíritu. Ahora, ¿cuál palabra? La que me está hablando a mí. Porque yo le puedo dar una palabra, pero si usted le cree a la palabra que el Espíritu Santo le da a usted,
que usted va a saber que es de Dios porque es lo mismo de Jesús y es lo mismo del Padre y es lo mismo escrito, si usted la cree, ya está listo para recibir lo que usted necesita. Amén.